Buenas noches, bienvenidos a una edición más de El otro lado de la realidad. Aunque a muchos de ustedes les cueste creerlo, a nuestro alrededor suceden continuamente hechos milagrosos y algunos, unos pocos, parece que ocurren a fecha fija. El pasado 26 de julio se produjo en Madrid uno de esos milagros que se repiten todos los años. En el Real Convento de la Encarnación se dieron cita cientos de personas para admirar una ampolla de vidrio que está en este lugar desde 1616 y que precisamente en las vísperas del día de San Pantaleón, el día 26 de julio, la sangre que contiene, una sangre sólida, se vuelve líquida ante la mirada de los fieles. Ha sido tanta la afluencia en estos últimos años de personas a este Real Monasterio de la Encarnación que llevan las monjas agustinas recoletas para ver esta ampolla con la sangre de San Pantaleón, que incluso han instalado cámaras de televisión para amplificar la imagen y que los fieles puedan admirar con todo lujo de detalles cómo se produce ese milagro a fecha fija, esa sangre de un personaje que supuestamente vivió en el siglo IV y que fue mártir a manos del emperador romano Diocleciano. Hoy hablaremos de esa sangre de San Pantaleón, hablaremos también del misterio de los ovnis, hablaremos de las caras de Belmez y de tantas otras cosas porque el programa de esta noche es muy especial. Queremos responder a sus dudas, pero con el asunto de la sangre de San Pantaleón incluso practicaremos un pequeño experimento. Esta ampolla contiene sangre solidificada que, como ven ustedes, se asemeja en cierta manera a la de San Pantaleón porque está absolutamente petrificada. Sin embargo, tiene una serie de componentes en su interior que quizá provoquen el milagro a lo largo del programa. Quizá esta sangre pétrea se vaya haciendo líquida en el transcurso del programa. Les explicaremos cómo y les explicaremos la aplicación que tiene esto de cara al misterio de San Pantaleón o otras sangres milagrosas como la de San Genaro. Pero como queremos responder a sus preguntas, tenemos esta noche en nuestra mesa de trabajo, desde el primer momento, a Carmen Porter, que es la portavoz de todos ustedes. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Javier. Has hecho un trabajo ímprobo recopilando todas las preguntas que nos han mandado los espectadores en estas últimas semanas. Pues sí, ya me ves rodeada, como siempre, de mails, de cartas. Hay que agradecérselos a todos, Javier, que nos manden sus preguntas, que nos manden sus casos y sus cuestiones. Y además, pues vamos a dar el gusto a personas como Luis Bernal, que nos decía que a ver si hacíamos un programa contestando a todas las dudas que tienen los telespectadores, que son muchas. Y si quieres, vamos a empezar con un tema por el que nos han preguntado muchísimas veces. Esteban Pons, por ejemplo, nos dice: hola, soy un chaval de 14 años que os veo desde Barcelona. Me gusta mucho el tema de los ovnis y he oído hablar de un proyecto secreto en Estados Unidos llamado Libro Azul. Dice que no tiene muy claro si existió de verdad o no y que él cree que los gobiernos nos ocultan información sobre ovnis. Los ovnis, hablaremos del proyecto Libro Azul, ahora mismo te contestaremos, pero quería presentarles también a las personas que nos van a acompañar en este segmento para realizar un examen superficial de algunas cosas relacionadas con los ovnis y con lo que ustedes nos preguntan. Tenemos a Ricardo Vilchez. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Ricardo es diplomático e investigador ovni, es representante de la Embajada de Costa Rica en Madrid y has venido a esta mesa de trabajo del otro lado de la realidad porque has trabajado muchos años con el fenómeno ovni desde una perspectiva muy seria. Esto del proyecto Libro Azul, que nos preguntaba este espectador, ¿qué es? ¿Existió realmente ese proyecto? Bueno, es que la Fuerza Aérea hizo varias investigaciones. En Estados Unidos. En Estados Unidos y también en otras fuerzas aéreas, pero específicamente en Estados Unidos. Y una de esas investigaciones es lo que conocemos como el famoso proyecto del Libro Azul, ¿verdad? Este proyecto del Libro Azul luego supimos que había estado muy manipulado y que lo que se pretendía era demostrar que no existía el fenómeno ovni. No al revés, tratar de demostrar que existía, sino que ellos lo que querían era simplemente decirle a la gente que el fenómeno científicamente investigado, militarmente investigado, no era real. Como diplomático habrás observado que los gobiernos, cuando se han enfrentado al fenómeno de los ovnis, siempre han tratado de tranquilizar mucho a la opinión pública, es decir, no hay nada fuera de control ahí fuera, ¿no? Bueno, como diplomático no siento eso, en realidad no siento y casi no se habla de este tema. Estamos muy ocupados en otras cosas y en las cosas inmediatas y no se siente, pero sí es cierto que de cualquier manera los gobiernos de múltiples maneras
han ocultado el fenómeno. Eso es una realidad y lo podemos ver con muchos gobiernos, en Inglaterra, en la Unión Soviética, Estados Unidos, México, etcétera. Tenemos incluso algunas filmaciones del proyecto Libro Azul que me gustaría que vieran. Son filmaciones secretas, militares, que durante muchos años estuvieron clasificadas con el sello Top Secret, como esta obtenida en la isla Catalina, en California, el 15 de abril de 1966, por un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Un objeto discoidal, de aspecto sólido, que parece girar sobre sí mismo, avanza entre estas montañas de Santa Catalina, para pasmo, desde luego, del camarógrafo, que es como lo llamaban entonces, que obtuvo esta extraordinaria película que nunca estuvo explicación. Como esta otra, que tampoco la tuvo, obtenida en Monument Valley, en Utah, el 23 de julio de 1963. También pasó a los archivos del proyecto Blue Book, del proyecto Libro Azul, que reunió más de 12.618 observaciones de ovnis, de las cuales quedaron sin explicar absolutamente 701, casi el 18% de los casos nunca se explicaron. O esta, en Great Falls, Montana, obtenida el 15 de agosto de 1950, una de las filmaciones oficiales sobre el tema ovni más antiguas que se conservan hasta la fecha. Tenemos también en nuestra mesa de trabajo a José Antonio García Andrade. Él es profesor de psiquiatría forense en la Universidad Complutense, autor de muchos libros relacionados con los análisis forenses, y le hemos invitado, doctor, buenas noches. Buenas noches. Porque nuestros espectadores nos han preguntado por algo, ¿verdad, Carmen?, que requiere de su opinión especializada. ¿Qué es eso por lo que nos preguntan y que requiere la presencia de un doctor forense en una mesa que se habla de ovnis? Pues nos preguntan infinidad de veces. Por ejemplo, Carlos Gil Martín nos dice que tiene interés por conocer con todo el rigor que sea posible, y para ello traemos al invitado más prestigioso, al forense más prestigioso de España, pues nos quiere sobre el caso Roswell. Autopsia incluida, nos decía Javier. ¿Quiere saber qué pasó en esa autopsia? Vamos a hablar de esa autopsia. Quiero que vean estas imágenes, quiero que las vea usted, doctor. Vamos a ver un fragmento breve de lo que se supone es el tripulante del objeto que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. Imágenes, doctor, que dieron la vuelta al mundo. Solamente quiero que me dé una primera aproximación muy breve, porque continuaremos hablando. Llama mucho la atención en un cadáver que supuestamente, y por esa gran herida que tiene en el miembro inferior derecho, que los dedos de las manos no están relajados, están todavía contraídos. Es decir, eso en una autopsia de varias horas, de varios días, pues verdaderamente no se relaciona con la realidad. Eso no es real. Bien, esta es la primera observación. Hay muchos más detalles de esta autopsia que dio, como digo, la vuelta al mundo hace algunos años y que todavía hoy es objeto de discusión sobre si es real o es un fraude. Dentro de unos minutos, después de la publicidad, verán ustedes imágenes que no se han visto nunca en televisión. Llevamos unos minutos prestando mucha atención a nuestro cuarto invitado esta noche en la mesa. Un invitado que no habla, pero que tendrá mucho que decirnos más adelante. Esta sangre que emula la sangre de San Pantaleón, que sigue petrificada, parece que todavía no se licúa, a la que seguimos observando con atención, viendo un poco la evolución de este fenómeno. En cierta manera, lo que vamos a continuar explicando tiene que ver con la sangre. Es una autopsia supuestamente filmada en 1947 en Nuevo México, que el doctor García Andrade estaba examinando para nosotros. Doctor, vamos a seguir viendo imágenes de esa autopsia. Usted ha hecho más de 4.000 autopsias en toda su carrera profesional y creo que no ha visto nada ni parecido a esto, claro. No he hecho autopsias a ningún ovni, a ningún extraterrestre, pero cuidado, que tampoco he hecho ninguna autopsia a ningún chino. Yo no sé si es que los chinos no se mueren o qué pasa con los chinos, pero no he hecho ninguna autopsia entre esas 4.000 a los chinos. Bueno, esto desde luego no es un oriental, no tiene rasgos en absoluto orientales, pero usted nos decía que es raro que las manos... Todavía está en garra. Sí, que están en garra, y un cadáver que lleva muchas horas muerto, quizá días, ya debería haberse aflojado. Se relaja. Ajá. Se relaja. Luego he visto también que cuando abren el peto el peto del cadáver, pues no utilizan una herramienta
que es una... Ahí están las tijeras. Sí, aquí están con unas tijeras, Con unas tomando tijeras. unas muestras de la herida de la pierna. Sí. Y aquí Pero empiezan aquí- a abrir, digamos, el cuerpo, ¿no? El cadáver. ¿Esto pero- se hace así en una autopsia real? No, yo creo que su técnica no es la técnica que utilizamos nosotros, porque abren lateralmente el cuello y nosotros abrimos de una forma central desde el mentón, bajamos verticalmente hasta pubis. Y aquí, curiosamente, abren lateralmente, que no es una técnica útil porque se puede prestar a muchas confusiones. Y luego el costotomo no lo he visto yo emplear, el costotomo. ¿Qué es el costotomo? Es una tijera grande que sirve para cortar las costillas y entonces poder desprender el peto costal para entonces entrar en la cavidad torácica. Sí, aquí y- vemos esa especie de costillar, no sé cómo llamarlo, ustedes, el Sí. peto costal lo ha llamado Peto. usted, y debajo unos órganos muy grandes. Pero además unos órganos que están mal estructurados. La anatomía no es una anatomía correcta, no es una anatomía que correspondería a un humano. Lo que pasa es que... Claro, estamos hablando de un posible por eso extraterrestre. digo, teóricamente un extraterrestre tiene que tener unas vísceras completamente distintas a las nuestras, pero verdaderamente entonces quiere decir que los extraterrestres y nosotros somos muy diferentes. Si algo así llegara a su mesa de trabajo, a su encantaría. mesa de autopsias, Me encantaría. usted... Me encantaría por poder profundizar en eso que llamaban los antiguos la máquina. Ajá. La máquina la llamaban al cuerpo humano, que es una máquina perfecta, de una perfección extraordinaria. Fíjese en este detalle, está quitándole unas lentillas, lo que parece unas lentillas, a esta criatura. Es decir, aquí tendríamos algo artificial en un cuerpo que está completamente desnudo. Y además, curiosamente, con unas membranas muy opacas, unas membranas que realmente tendrían que producir o producirían algún tipo de ceguera o por lo menos una disminución de la luz. Y eso no es tampoco muy útil porque todos necesitamos. Es curioso que en mis alumnos, cuando hacemos la autopsia, lo primero que hacemos es taparle los ojos al evertir el cuero cabelludo, porque es posible que la gente... Es justo lo que están haciendo aquí. Claro. Están arrancando el cuero cabelludo. Para taparle la Estas cara. imágenes, desde luego, si Para hay alguna taparle. persona aprensiva, es mejor, aunque sea un fraude, no sabemos. No, pero Que- es un fraude. Es un fraude, usted cree que es un Yo fraude. creo sinceramente que es un fraude, muy bien hecho, muy bien relatado, sobre todo para la época en que se hace, que es en 1940 y tantos. Está bien, pero la verdad es que sobre todo las vísceras no se corresponden. Y claro, no podemos pensar que un sujeto con estas características tenga que vivir en un ambiente completamente distinto al ambiente nuestro. Un ambiente que es verdaderamente distinto, diferente. Y esa ceguera que producen las membranas que tapan los ojos es posiblemente lo que hacemos nosotros de tapar la mirada del cadáver, porque es como si nos mirase desde el más allá. Y eso al alumno le angustia y le produce una sensación de malestar, y por eso quizá taparle los ojos, pero antes le han quitado esas membranas de los ojos. Esas Pero membranas- usted lo ve, desde luego, como algo que no Yo creo que no es real. es real, que es un Yo creo que no es montaje real. muy bien hecho, Muy pero bien montaje al fin y al cabo. Carmen Porter, nos han preguntado tantas cosas sobre esta filmación. ¿Qué otros detalles quieren saber o qué otras cosas quieren saber nuestros Pues fíjate, espectadores? Javier, por ejemplo, Néstor Fernando, que nos dice: hola amigos del misterio, nos hablaba sobre la autopsia de los tripulantes de un ovni que se estrellaron en Nuevo México y nos dice: ¿es cierto que eran muñecos y que los militares tienen ocultos a los verdaderos alienígenas? Bueno, sobre esto hay muchísima, desde luego, mitología y se ha escrito muchísimo. Ricardo Vílchez, desde luego, a ti te ha llegado información de este caso, evidentemente, Sí, ¿no? sí, claro, de diferentes fuentes. Y no solo, es que cuando hablamos del caso Roswell, lo tenemos como una fijación, pero en realidad hay 27 casos que tienen relación con objetos estrellados, etc. Ahora, este caso, lo que pasa es que ha sido muy investigado por una cantidad de gente muy preparada, y hay mucha información también de testigos, de gente que estuvo en aquellos momentos y que se ha recogido a través del tiempo, y eso le da cuerpo a
a este caso. Claro, fíjate hasta qué punto que cuando en 1995 se divulgó esta película de las autopsias, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hizo público esto, que es casi unas páginas amarillas de una gran ciudad, solamente para demostrar que lo que había caído en Roswell en julio de 1947 y que dio pie a esa historia, había sido un globo sonda. ¿Cómo es posible esto, verdad? De todos modos, ya a estas alturas, los franceses, en el informe Cometa, los es un informe oficial, redactado por personal de la OTAN. Sí, correcto. Ellos le reprochan al gobierno de los Estados Unidos en ese informe el haber ocultado la información y el haber desinformado a la gente. Tácticas de desinformación con relación al caso Roswell. El informe Cometa lo redactaron miembros del Instituto de Altos Estudios para la Defensa vinculados a la OTAN y creó cierta polémica hace algunos años precisamente porque hablaban del caso Roswell. Sobre el caso Roswell nos han seguido preguntando más cosas, Carmen. Y sobre todo, Óscar Lafuente nos pregunta, por ejemplo, si es verdad que existía una normativa que castigaba con cárcel a aquellos que desvelaran información sobre ovnis. Dice que le pareció leerlo en algún libro. Sí, la JANAP 143, una normativa. Exactamente, sí, que hablaba. $10.000 eran, si no me equivoco. $10.000 del año 53. Del año 53. Claro. Hay una cosa que quisiera también que vieras, Ricardo Vílchez, que es algo que no se ha emitido en televisión. Cuando llegaron las películas de la autopsia de Roswell a las pantallas de todo el mundo, la persona que la recibió, Ray Santilli, el productor de televisión Ray Santilli, omitió emitir estas imágenes que también le llegaron. Supuestamente pertenecen a otra secuencia, también del caso Roswell, de una filmación obtenida en una tienda de campaña in situ, es decir, más cerca del momento en el que se recuperaron estos cadáveres. Aquí, doctor Andrade, me parece que no va a poder usted sacar ninguna conclusión de ningún tipo, porque la filmación es muy borrosa. Sí, pero hay algo que sí quisiera yo manifestar, que es curioso, que es un retorno a la Edad Media. En la Edad Media, aquel pobre científico que tenía la osadía de hacer una autopsia les comulgaban. Y aquí resulta que prácticamente volvemos otra vez a lo mismo. El secreto es tan importante que pobre del desgraciado que desvele qué es lo que han hecho con esta autopsia, quién era este sujeto, qué es lo que se obtuvo, porque ya estamos en una época lo suficientemente científica como para poder hacer estudios anatomopatológicos, estudios bioquímicos, estudios de todo tipo, pero pobre de él, le vuelven a excomulgar y le vuelven a llevar a la Inquisición. Es curioso porque esta filmación que veíamos hace unos instantes sí sabemos que es un fraude. En mayo de 1998, las personas que estuvieron implicadas en la elaboración de este fraude confesaron haber participado en la creación de la llamada autopsia de la tienda de campaña. No así en la otra, es decir, se desvincularon absolutamente de la otra producción, vamos a llamar así, y por lo tanto seguimos un poco dudando de cuál es el origen de toda esa información que hasta la fecha no tiene, al parecer, explicación. Pero, Ricardo Vílchez, me gustaría que viéramos en estos instantes finales que vamos a dedicar al tema OVNI algo por lo que también, Carmen, nos han preguntado. Nos han preguntado si se conservaban restos del OVNI de Roswell, ¿no? Sonsoles desde Fuenlabrada nos decía si era cierto que todavía en un hangar se conservan restos del ovni que se estrelló en Nuevo México. Pues vamos a ver unas imágenes también pertenecientes a este paquete extraño de imágenes que en 1995 se dio a conocer en todo el mundo. Imágenes supuestamente de los mandos del ovni, de pedazos del ovni, pero que, como el resto de la información, tienen un problema muy serio, algo que los periodistas estamos muy acostumbrados. La información gráfica, una imagen, es válida en tanto en cuanto haya un testimonio sólido detrás de esas imágenes. En este caso no lo hay. El cámara que filmó estas tomas es un cámara que no quiso nunca dar su nombre, no conocemos su historial, lo entregó todo de manera anónima y sirvió para que en el año 95 unos pocos hicieran un gran negocio televisivo, pero tenemos la incógnita por delante. Quisiera agradecer a nuestros invitados, a Ricardo Vílchez y al doctor García Andrade, sus comentarios y su participación en este segmento. Y quiero mostrarles a ustedes unas imágenes que no han visto en ningún otro lugar.
Estas imágenes fueron obtenidas por Jorge Penalba, director de la revista Aviación Deportiva, hace escasamente unas semanas. La segunda semana de junio apareció esta extraordinaria formación en un pueblecito de Barcelona, en Castellfollit del Boix. En ese lugar, un círculo de una espiral de unos 40 metros de diámetro, acompañada de otros 19 círculos, dejó impresionado no solamente a los payeses, a los campesinos de esa región, sino también a los investigadores de ovnis que se han acercado inmediatamente a este lugar. Es la primera vez que un círculo de características tan similares a los famosos círculos de los sembrados de Gran Bretaña aparece en tierras españolas. Precisamente Carmen Porter, sobre esto nos han preguntado muchísimo. Es un tema que llama muchísimo la atención, Javier. Por ejemplo, Javier Carvajal Paje nos decía, el tema de los círculos de las cosechas es un tema que deberíais tratar. En muchos lugares del mundo han aparecido dibujos y formas extrañas en los sembrados, pero también ha habido mucha polémica. ¿Eran unos jubilados los que hacían estos círculos y esos jubilados ahora ya no viven? ¿Y quién hace esos círculos? Incluso amigos como Raúl García nos hablan de unas extrañas bolas que han sido, una especie de luminarias, que han sido filmadas al lado de los círculos de trigo. Si todo eso es cierto, si es verdad que pueden ser seres extraterrestres los que hacen estas formaciones. Desde luego el equipo del otro lado de la realidad está ya buscando esas imágenes de las esferas luminosas en los sembrados y en algún momento en el futuro esperamos poder ofrecerlas en este programa. Hay muchos misterios relacionados con esos círculos que se vienen fotografiando desde los años 80, pero que hay constancia histórica en almanaques antiguos y en revistas antiguas, al menos desde el siglo XVI y XVII, es decir, que es un fenómeno bien antiguo, mucho antes, desde luego, de que aparecieran los jubilados en escena. Y seguimos observando en nuestra mesa de trabajo a ese invitado de piedra que parece que cada vez es más viscoso, esa ampolla con una sangre similar a la sangre de San Pantaleón, que ha sido recreada para nosotros en un experimento singular que ha llevado a cabo David Zurdo. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? David es escritor, estuvo ya aquí tratando de recrear una falsa sábana santa hace algunos programas y ahora le hemos encargado este nuevo desafío. Te has basado en unas fórmulas antiguas para crear esta sangre, ¿no? Sí, la verdad es que el crear una sustancia que con la temperatura o con el movimiento, es decir, con la energía, pueda convertirse o pasar de gel a líquido, una especie de cosa sólida a totalmente líquida, pues la verdad es que no tiene tampoco un gran misterio. Consiste simplemente en unir ciertos elementos químicos, bueno, pues que permiten este cambio, este proceso. Lo que he hecho es, pues, una de las posibilidades, realizarla, y la verdad es que aunque ha quedado un color un poco claro, porque claro, al fin y al cabo es complicado crear una sangre, bueno, pues que se parezca mucho, que además tenga las propiedades, etcétera. Pero yo creo que en el transcurso del programa, pues como vamos viendo, algo, no sé si los espectadores lo ven, pero se está volviendo algo viscosa. Sí, está pasando de ese gel que se pretendía hacer a ya líquido. Yo espero que para dentro de unos minutos, pues ya más o menos esté líquida del todo. Que es más o menos el proceso que sigue precisamente estas sangres milagrosas, que de pasar de un estado sólido, a veces gelatinoso, a precisamente un estado líquido. Hay varios tipos, la verdad es que hay sangres que, por llamarlas de algún modo, que pasan por efecto, por ejemplo, del aire, que están en ampollas que son herméticas y cuando se deja entrar aire pues cambian, otras por movimiento, por temperatura, un poco la mezcla de ambas. Siempre es la comunicación de energía o someterlas a un posible cambio químico que esté relacionado con el entorno. En nuestra mesa tenemos también a José Manuel Alonso Ibarrola. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Alonso Ibarrola ya lo conocen nuestros espectadores, estuvo aquí para hablarnos de algo que le ocurrió en su carrera como periodista. Él es periodista y escritor de viajes, que fue encontrarse con el fantasma de Verdi, o bueno, el fantasma de la casa de Verdi. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y hay otro misterio en tu carrera profesional que se cruza precisamente en un viaje a Nápoles hace algunos años, que es el de la sangre de San Genaro. Exactamente. Que se licúa, si no recuerdo mal, 2 veces al año. Tres también algunas veces. El primer domingo de mayo, el 19 de septiembre, y hay otro día que no sé exactamente cuál es, un aniversario. 3 veces al año. No siempre sucede el fenómeno, porque la Iglesia nunca ha aceptado esto como milagro, ha hablado de fenómenos. Y yo estaba por allí, estaba todo el verano en Nápoles porque preparaba una guía de Nápoles. Entonces no existía en nuestro país una guía de Nápoles y yo conozco Italia bastante bien y pasé todo el verano en Nápoles. Y entonces más o menos me tocó, diríamos, asistir casi al milagro de San Genaro, entre comillas siempre el milagro. Digo, me tocó casi porque 5.000 locos napolitanos intentando ver el milagro presunto en la teca o
en la ampolla que se guarda en el Duomo de Nápoles resultó tarea imposible. Pero al volver aquí, a Madrid, es cuando ya me tomé en serio que yo tenía que ver el milagro. Y tuve la suerte de asistir al fenómeno pues hace como 6 o 7 años en San Pantaleón, porque a fin de cuentas es el mismo fenómeno. Eso te iba a decir, es el mismo, se puede decir que es el mismo fenómeno. Y la misma sangre proveniente de allí, porque, ¿Ah, sí? claro, los santos son diferentes. Es San Gerardo y San Pantaleón, los dos, evidentemente, no descuartizados, pero sí les cortaron la cabeza. Entonces, era costumbre recoger de los santos, recoger la sangre en ampollas, y entonces las ampollas, pues evidentemente, se regalaban o se ofrecían a los fieles, a los devotos. Entonces, lo mismo que en Nápoles está la ampolla de San Genaro, aquí tenemos la de San Pantaleón, que viene de Roma, porque la trajo la condesa de Mendoza, el virrey, un regalo del Papa que lo trajo a Madrid y le regaló donde estaba su hija al monasterio de la Encarnación. Y allí está. Claro, en el caso de San Genaro estamos hablando de una reliquia de la que hay constancia histórica que se licúe desde al menos 1389, sí, desde el siglo XIV. Y lo mismo de San Pantaleón, es de la misma edad. Ajá. Se ve que estaban de moda entonces las ampollas. No olvidemos que en Nápoles hubo un momento en que había 390 ampollas milagrosas. Es decir, que había un comercio de estas ampollas milagrosas. Bueno, David está intentando reproducir con fórmulas antiguas una sangre que se licúe más o menos como la de San Genaro y San Pantaleón. No quiere decir que la de San Genaro y San Pantaleón sean falsas, esa duda la vamos a dejar siempre ahí, obviamente, pero en un momento determinado, cuando tú volviste de ese viaje de Nápoles, comenzaste a investigar la historia de las sangres milagrosas, porque evidentemente tiene que llamar por fuerza la atención, sí, y descubriste algo, ¿no? Hablaste... Sí, fue una coincidencia increíble. Yo cuando estaba preparando la guía, yo no pensaba hablar nada de San Genaro, pero cuando me había llamado la atención, pero nada más, una referencia, una alusión, leí una entrevista a un hermano agustino de San Lorenzo del Escorial, que resulta que era muy popular, que se llama el hermano Agustín Hernández. Este hombre era muy popular y salió mucho en la televisión porque prepara fórmulas de licores. Entonces, una periodista le hizo una entrevista y en un momento dijo: estoy traduciendo un libro que en España no se conoce, donde se explica muchas cosas de las quintesencias. Y dijo, y creo que de una de las fórmulas de la quintesencia del aceite santo, me parece que se podría basar el fenómeno que ocurre en San Pantaleón y con San Genaro. Al leer esto, pues me llamó la atención y fui al Escorial, al monasterio, y en el Real Colegio de Alfonso XII me conocí al que ahora es un gran amigo mío, que es, ya no es hermano, dejó los hábitos, cosa muy bonita, por el amor. Está un hombre muy enamorado de Mercedes, conozco a Mercedes, y hace años que lo dejó, y entonces me ayudó, me enseñó el libro, que se titula Tesoro de los Remedios Secretos de Evónimo Filiatro, un libro que existía en San Lorenzo del Escorial, y otro en la Biblioteca Nacional, pero firmado con seudónimo, porque el libro era del famoso Konrad Gessner. ¿Por qué estaba con seudónimo? Porque la Iglesia nunca ha permitido hacer experimentos con sangre humana, evidentemente, y entonces no podía poner su nombre. ¿Y qué decía ese libro? ¿Qué explicaba? Ese libro habla de fórmulas para curar al ser humano. Y hay una de las fórmulas es extracción de la quintesencia de la sangre humana. Es para que a un moribundo se le daban de este aceite unas gotas acompañadas de vino y se ponía muy bien, se curaba y salía pimpante. Y encima hasta curaba almorranas. Y eso explicaría la licuación. Entonces lo que ponía que este fenómeno, al reproducirlo con los elementos que daba, expuesta a la ampolla de lo que se obtenía al aire libre con la luna, crecía y decrecía según la luna creciente o no creciente. Entonces, como le había llamado tanto la atención, nos decidimos hacer el experimento y en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, hicimos el experimento con sangre humana, que era su sangre humana, lo hicimos con esperma de ballena, que ahí también tuvo lo suyo, ir a una droguería de la calle Luna de Madrid a preguntar esperma de ballena. Yo no sabía si era por litros o por kilos. Resulta que era por kilos. Compré medio kilo de esperma de ballena blanca, que las mujeres lo utilizan en cosmética para eliminar las patas de gallo, al parecer, según me contó el hermano Agustino, y después tuétano de buey, que es para dar grasa. De todo esto lo reconvirtió, lo metió en un retortero y estuvo una pócima esperando varias horas. Yo almorcé con él y con los hermanos agustinos y al final terminamos y me dio una pócima. Me la llevé a casa y la coloqué en la ventana esperando la luna creciente y decreciente y la luna llena, él también con la otra. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de los días se había formado un tapón blanco, pero no crecía y decrecía, estaba allí.
Entonces ya pasados los meses pues nos dimos cuenta que a lo mejor estábamos en el camino de explicarlo, pero que no habíamos podido explicarlo. Pero luego, 3 años después, la Universidad de Pavía hizo el experimento con otros elementos y lo consiguió. Y tuvieron éxito. Y tuvieron éxito. Yo quiero, José Manuel Alonso Ibarrola, que atiendas a las explicaciones que nos da el doctor Francisco Alonso Fernández. Sí. Él es catedrático emérito de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, porque a él acudimos para preguntarle, bueno, ¿cuál es la razón de este virus que a ti te ha picado de interesarte por los milagros? Es decir, ¿por qué a medida que la ciencia avanza, también es una pregunta lógica, se producen también cada vez menos milagros? El doctor nos lo explica. Pues quizá porque antiguamente había tendencia a interpretar como milagro todo hecho que se desviase un poco de la observación común. Y entonces, por lo tanto, era una tendencia interpretativa. Y sobre todo porque hay 2 clases de actitudes, diríamos, ante los hechos científicos y los hechos naturales no muy comunes, que son la actitud naturalista y la actitud sobrenaturalista. Y antiguamente abundaban mucho más las actitudes sobrenaturalistas, lo cual no quiere decir que fueran todas religiosas, porque hay actitudes sobrenaturalistas religiosas y hay actitudes sobrenaturalistas laicas. Pero lo cierto es que hoy se ha impuesto la actitud naturalista, diríamos que montada, construida sobre los principios de la razón y de la libertad. Estamos ante un hombre nuevo y estamos también ante unas interpretaciones nuevas. Francisco Alonso Fernández es autor de Estigmas, Levitaciones y Éxtasis, uno de los mejores estudios que se han publicado precisamente sobre estos milagros que muchas veces tienen una explicación convencional. No podemos saber si la sangre de San Pantaleón, por ejemplo, tiene una explicación convencional porque la Iglesia nunca ha permitido el análisis de las sangres de estas ampollas, ¿no es así? Ahí está el problema. Tanto en la Iglesia de Nápoles como en Madrid jamás han dejado abrir la teca para extraer una porción pequeña de ese contenido. Lo que sí se sabe por análisis de luz, que sí es sangre humana. Te pediré, José Manuel, que te quedes entre bambalinas observándonos después la evolución de esta sangre, porque, bueno, está ya casi cayendo, no sé si ya se ve. Esa gelatina está casi cayendo. Yo creo que los minutos que nos separarán en el próximo bloque publicitario servirán ya para que esto tenga ya una textura líquida. Pero Carmen, sobre estas cosas de la sangre de San Pantaleón también nos han preguntado los espectadores. Fíjate, Miguel Ángel López Serena, por ejemplo, dice que estuvo en Nápoles, coincidió con la fecha del 19 de septiembre en que se producía el milagro de San Genaro y se quedó alucinado. Cuando vino a Madrid también se enteró por el tema y fue a ver la de San Pantaleón. Él nos pregunta, ¿hay algún tipo de truco para que la sangre se licúe? ¿Y es sangre verdadera? Pues lo explicaremos, desde luego, dentro de unos minutos, después de la publicidad, viendo cómo evoluciona esta extraña gelatina que parece que ya empieza a caer. Será dentro de unos instantes, aquí, en el otro lado. Seguimos en el otro lado, mirando perplejos a esta ampolla de sangre que hace unos instantes, al principio del programa, estaba absolutamente solidificada. David Zurdo ha sido el artífice de crear esta réplica de las sangres milagrosas como la de San Genaro o San Pantaleón, y en unos instantes es muy probable que esto ya esté líquido. De hecho, vamos a ver. Sí, ya está líquido. Este es precisamente el milagro de la sangre de San Pantaleón, es decir, que se vuelve líquido de repente y en la ampolla se la puede girar y se puede ver cómo se mueve. El milagro te quiero decir que es las dos partes de lo mismo. Es decir, primero que de sólido pasa a líquido, o de esa especie de gel, y después vuelve otra vez a solidificarse. Es una cuestión de temperatura. Si nosotros ahora mismo esto lo dejásemos en un lugar más fresco, más frío, pues conseguiríamos que otra vez volviese a solidificarse. Y eso sería un poco lo gracioso de esta posibilidad. Decir que ¿Es la sangre perfectamente líquida? Bueno, poco a poco irá cayendo. Claro, irá cayendo. Ajá. Sí que digo que esto tampoco demuestra en absoluto que los milagros supuestos de la sangre de San Genaro o San Pantaleón no lo sean. Quiere decir simplemente que se puede reproducir algo similar. David, muy breve. ¿Cuál es la fórmula de esta sangre? Es decir, ¿qué es lo que contiene? Bueno, después de muchas pruebas para conseguir la temperatura adecuada, etcétera, esta sangre lo que contiene es médula ósea,
contiene leche normal de vaca, entera eso sí, tintura bermellón, una tintura para darle un poco el color que tiene, grasa de cachalote y una pequeña porción de sangre de vacuno. El esperma de ballena que antes nos decía sí, la José Manuel Alonso Ibarrola sería como la sangre, la grasa de cachalote, ¿no? Exactamente lo mismo, se saca del cerebro del... Bueno, tal vez algún día permitan las autoridades eclesiásticas perforar esas ampollas herméticas en las que están las sangres milagrosas de algunos santos y descubrir realmente cuál es la composición química de esas sangres. En tanto no suceda eso, el misterio permanecerá y habrá que seguir atentos a las evoluciones en los próximos años de esas licuaciones. Incluso atentos a la superstición popular que dice que cuando no se licúan esas sangres es anuncio de catástrofes o de acontecimientos luctuosos para la ciudad que las alberga. Pero nuestros espectadores han seguido preguntando por otros temas y queremos también rendirles a ustedes ese homenaje. Carmen Porter, ¿sobre qué otras cosas nos han preguntado? Un tema clásico, Javier, y que interesa, pues yo creo que toda España conoce el tema de las caras de Belmez. Lleva 30 años esas caras que aparecieron un 23 de agosto del 71 en Belmez de la Moraleda, en Jaén, y Ana Belén Martín Ojeda, por ejemplo, nos decía estaría interesada en que pudieran emitir los acontecimientos acaecidos en el pueblo andaluz de Jaén, en Belmez de la Moraleda, en lo concerniente a las caras de Belmez. También Ángela Algaba Peña nos dice que tiene 14 años y quiere que hagamos un programa acerca de las caras y el misterio que rodea esas caras. Para hablar de esto hemos traído a voces autorizadas que han dicho y hecho mucho en la investigación de este misterio en estos últimos años, como son Ricard Bru, buenas noches. Buenas noches. Él es hipnólogo y hace algún tiempo, durante la emisión de un programa de Canal Sur, Flashback, lograron desentrañar parte de este misterio. Nos lo contarás en unos instantes, Ricardo, porque también tenemos a Iker Jiménez, periodista, director del programa Milenio 3 de la cadena SER y autor de este ensayo, Tumbas sin nombre. Un trabajo en el que se recogen esas últimas investigaciones sobre el caso Belmez. Iker, el retrato robot del caso Belmez, ¿cuál es? Pues sería muy sencillo. Hace 33 años... Veremos imágenes, además, de ese lugar. En una casa muy humilde de pastores surge lo imprevisto, casi el milagro, semejante a la sangre de San Pantaleón. En este caso, una cara dibujada, muy tosca, que se elimina a golpe de pico y que vuelve a surgir de nuevo con macabra insistencia. Esto evidentemente provoca una serie de reacciones rapidísimas en todo el pueblo. El pueblo, vemos ahí, que además la casa es muy curioso, Javier, que no ha cambiado nada prácticamente. Este es el salón donde aparecían esas misteriosas caras en ese suelo de cemento, ¿no? Esta es la primera cara, realmente la segunda, porque de la primera no hay datos gráficos, Javier, y como verán son caras absolutamente distintas en su estilo. No hay pintura, no hay añadidos. Lo que es una forma sombría de la propia humedad, parece, de ese hormigón, y formando una serie de dibujos que no pueden dar lugar a la casualidad, o como dirían los expertos en el test de Rorschach, uno ve cualquier cosa. Hay algunas caras escenas, auténticas, ¿no? Y hay escenas incluso. Ahí vemos una cara, por ejemplo, Javier, le llamaran la mujer del escote, o la guapa. Esta es una que ya prácticamente no existe, una mujer con los pechos al aire, tapándose púdicamente con una mano sus partes pudendas, y alrededor de ella, Javier, en el espacio de 6 meses, surgieron 5 o 6 figuras fetales. Es otra característica, un mundo sombrío, un mundo absolutamente oscuro. Y lo más importante quizá para tus televidentes, que a día de hoy ni el CSIC, ni los notarios, ni ningún tipo de investigación que las ha habido y precintados oficiales ha descubierto qué demonios son estas caras, que siguen 33 años después mirando en una casa que ahora está cerrada. 33 años de misterio, ¿se lo imaginan? Es el fenómeno paranormal más prolongado de la historia al que se han enfrentado muchos parapsicólogos, muchos expertos, y que ha concitado el interés, bueno, incluso del mundo científico, como nos decía Iker Jiménez. Quiero que vean una imagen, es la imagen de María Gómez Cámara, protagonista indiscutible de este caso. Ella falleció, por desgracia, el pasado 3 de febrero, dejando tras de sí un enigma, porque muchos creían, ¿no es cierto, Ricard Bru?, que cuando muriera María Gómez Cámara, las caras de alguna manera desaparecerían. Sí, está sucediendo. ¿Está sucediendo? Está sucediendo. Lo que ocurre que quizá el presente, siendo muy importante, aquí hay que remontarse a hace año y medio, porque eso es lo realmente importante, ¿no? Realmente me apenó mucho la muerte de María, porque la pude conocer. Quizá ha sido el último investigador que ha trabajado con ella, no sé, Iker, tú que sabes. No, es más, te diría una cosa, Ricard, y además rompiendo la lanza a tu favor.
la intuición, la investigación, tú sabes, lo que tú hiciste con ella, es que María nunca se había dejado, era una mujer muy peculiar, una mujer que se ha llevado muchos secretos de la tumba y jamás se dejó en 30 años hacer ningún tipo de experiencia sobre ella, experiencia de investigación sobre ella. Quiero que Ricard nos cuente con detalle. ¿Qué es lo que ocurrió con cierto detalle? Necesitaría sin duda, demasiado tiempo. Después de ver una serie de imágenes que quiero que observéis rápidamente. La primera es aquella que llamaban la pava. Es una de las primeras caras realmente aterradora. Es decir, no cabe ninguna duda de que esto no es una mancha de grasa en el suelo de la cocina. Hubo una anterior que incluso Iker se picó el suelo, se volvió a echar la lechada de cemento y volvió a emerger. 7 días duró. 7 días. 7 días. Y además hay una cosa muy importante, se pica, era exactamente igual, según dicen, en el mismo sitio, en pleno fogón, y cuando se pica es el alcalde de Belmez y, por casualidad, un representante de un importante ministerio, de gobernación, el gobernador civil José Ruiz de Gordoa, el que ve cómo esa mancha que había desaparecido, esa lechada de cemento, volvía a emerger los mismos ojos, el mismo bigote, la misma boca, y llegaron a pensar, Javier, y es un detalle que dice mucho de cómo era la época, que podía ser algún tipo de radiactividad, algo, y la Junta de Energía Nuclear interviene en Belmez para certificar que eso no es ninguna broma. También está otra imagen sorprendente, que es la familia, la llaman así, la familia, en la que se ve un grupo, una escena con muchísimas caras, que también resulta muy sorprendente. Y quiero que vean una última, que es esa de la mujer desnuda, Iker, que antes nos comentabas. Esa imagen es también muy impactante, sobre todo bueno, que aparezca en la casa de una mujer como María, en un pueblo como Belmez, donde este asunto de la desnudez pues, bueno, además, provocaba ciertos rechazos. Sí, claro. Pero parece que hay, y seguro que era Ricard cuando empiece lo que fue el giro que se ha dado a la historia hace año y medio, eran como un poco retratos de su propia vida, y que se me entienda bien, una vida bastante atormentada en muchos aspectos, bastante cruenta y dura, ¿no? Y de la familia. Y de la propia familia. Entonces, se representan escenas donde los niños, la violencia de alguna manera, o la tristeza, y los desnudos o las madres que aparecen retratadas ahí son una constante. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay? Bueno, hasta el año pasado prácticamente no sabíamos por qué. No teníamos respuesta a eso. Sabíamos que había unas caras misteriosas que aparecían, que desaparecían, que se mutaban, que a veces daban paso a otras caras. El fenómeno era, desde luego, algo activo, vivo. Y en un momento determinado, también un mes de febrero del 2003, cierto, Ricard Bru, hipnólogo, acude con una medium a la casa de las caras y trata de hacer un experimento realmente singular. Cuéntanos, porque ahí empieza a desvelarse un poco este enigma. Yo os cuento cosas, os voy a contar exclusivamente la verdad. No era medium, para empezar. Si hubiera sido medium no la llevo. ¿Por qué? Porque ya tendría, por lo tanto, demasiado conocimiento de los hechos. Era una persona que había venido a nuestro programa y que le había visto una especial sensibilidad y no tenía ni idea del fenómeno, entonces me interesaba, porque claro, si cogemos a alguien que ha estudiado el fenómeno, claro que va a hablar del fenómeno, pero si no tiene ni idea, a partir de ahí es interesante. Bueno, la llevas a la casa, la hipnotizas. Sí, pero eso es el casi, lo siento, sé que hay poco tiempo, ¿no? Pero es que eso es casi el final, Javier. Antes hubo un estudio, en fin, eso me lo voy a obviar. Evidentemente yo soy más investigador que hipnólogo, aunque se me conoce por eso. No fuimos por casualidad, porque alguien me ha preguntado, antes se lo decía Iker, ¿tú es que pasabas por ahí y entraste? No, hombre, eso no vas con las cámaras para eso. Decidimos investigar en un factor que no se había tocado, como bien recoge Iker en su libro. Se había hablado de Belmez de todo, se habían hecho psicofonías, se había analizado el cemento. Yo creo que se había medido hasta la radiación, pero nadie había pensado en lo más sencillo, y el factor humano. Porque si hay un fenómeno, hay alguien con el fenómeno. Porque el fenómeno nunca es aislado del hombre. Y yo soy de esos investigadores de parapsicología que creo que hay fenómeno si hay alguien detrás. Si no, no hay fenómeno. ¿Y cómo investigas ese factor humano? A través de la hipnosis regresiva, contacto. Bueno, yo hipnoticé a María, algo que creo que se lo he dicho ahora por primera vez a Iker, ¿no? Hubo una regresión a María. Y otras muchas cosas que me dijo, que no sé si es el momento ahora de contarlo, pero que en cualquier caso lo que intento saber es, ¿hay algún factor humano? Porque aquello era la cocina, lo que hemos visto era la antigua cocina de María. Los caras salían allí, ¿y por qué salían? Yo me preguntaba, ¿por qué salen esas caras?
tiene que haber algún motivo. La teleplastia es un fenómeno muy conocido por los parapsicólogos, pero parece que es... La teleplastia serían las caras propiamente las caras, dichas, sí, la imagen en el evidentemente. suelo. Hay energía biótica, hay una energía que se transmite a algo tan sólido como el hormigón armado. Sí, pero tú haces, perdona que vamos a intentar reconducir el tema, haces esa hipnosis regresiva con familiares de María, con María y con tú que has llamado medium, yo le llamo sensible, no es para que le quites, sino porque le pongo. Buscando una causa, algo que explique esas caras. Buscando el factor humano. ¿Hay alguna causa en la vida de María que justifique el sufrimiento? Porque estas caras están sufriendo, esas caras sufren. Cualquier persona un poco emotiva ve que esas caras, incluso el torso desnudo, analizando la vida de la familia Chamorro, también hay incluso, entre comillas, una violación. Por lo tanto, hay mucho que hablar ahí. Buscando ese factor humano, vemos que la historia trágica de María es toda una familia, ¿por qué no decirlo?, asesinada. Era una guerra, no quiero hablar de ella porque ya ha tenido suficientes problemas. La guerra civil española fue muy dramática. Ahora vemos las imágenes de Irak, que nos dejen con la guerra civil española, que fue tal o peor. Y en esa guerra hubo de todo. No vamos a decir quién era bueno y quién era malo, pero lo que sí es cierto es que una familia murió asesinada. Esa familia era la familia de María. Exacto. María siempre vivió con ello y siempre lo tuvo. Y yo me imagino a María, imagínate, y con mucho respeto desde el otro lado, ¿verdad?, pelando patatas en la cocina y pensando en su hermana asesinada, en los hijos, todos menos uno, una, la única superviviente que se salvó de ese asesinato. ¿Quién era esa superviviente? Isabel Chamorro. Isabel Chamorro, que llegó a ser Iker incluso alcaldesa de Belmez. Y que le tocó defender en un juicio que se hizo en Málaga en el año 74, cuando era alcaldesa, a las caras de Belmez, que por cierto ella las veía casi diariamente y nunca notó una conexión, pero había algo extraño en esas miradas, y la sorpresa que tenía preparada el destino para ella fue muy fuerte, porque tenía que ver con las caras ella también. Este es el momento quizá más intenso de esta investigación, porque tú vas a buscar a esa superviviente que está en Belmez, Isabel Chamorro. Tenemos incluso una imagen de ella. Exacto, ese es el famoso cuadro. Que sostiene un cuadro con los familiares muertos. Pero fíjate que no te pierdas una cosa de ese cuadro. Arriba había el antiguo jefe del Estado. Esa cara también salió en Belmez, la cara de Franco. Y a mí eso fue la pista clave, la pista de oro. Porque yo pensaba que eran sus familiares, pero cuando yo vi ese cuadro, vi esa cara, que además estaba situada bueno, tú sé que lo has llevado, ¿no? Estaba justo donde siempre estaba ella en el brasero, en esa mesa redonda. Cara de Franco, la familia, era la orla. Lo que nos estaban diciendo, yo digo desde ese otro lado, es que esa es la familia que clamaba al menos su recuerdo. Nunca Iker Jiménez, María Gómez Cámara había hablado de este episodio de la Guerra Civil Española. Jamás. De repente, también vosotros os disteis cuenta, gracias a Ricard, de que estaban esas caras, ¿no? Desde luego, y además yo creo que es un momento histórico, ese momento, esa noche, es histórica, y yo debo decir, la intuición de Ricardo en decir, bueno, hay un momento dado en que parece que en esa hipnosis se ven imágenes de un sufrimiento en la guerra, y María, que yo me ponen los pelos de punta intentando recordar este tema, María en un momento dado, claro, reconoce algo que a ningún investigador en 30 años, y te hablo de físicos, catedráticos, profesores de universidad, había revelado. Yo no sé por qué lo hizo esa noche, pero lo hizo. De repente... Que fue que su familia había sido masacrada en el asalto al Santuario de la Cabeza, y esos son sus familiares. Ahora empezaba la conexión, Javier, entre qué similitud había entre esas caras y esos familiares. Bueno, hay cosas sorprendentes, porque por primera vez en la historia de las caras de Belmez, en 33 años de historia de las caras de Belmez, Ricard Bru consigue ponerle nombres a las caras. Y ahí nace precisamente la investigación científica de, este asunto. Y algunos de los resultados de esa investigación científica son los que quiero mostrarles y que nuestros invitados los comenten. Esa es la pava. Exacto. La cara famosa por excelencia, que se comparó con la cara de uno de los familiares de María. ¿Con cuál, Iker? Miguel Chamorro. Miguel Chamorro. Permíteme que en un minuto, por favor, Javier, porque esto a los oyentes y a los televidentes les va a sorprender. ¿Veis que esa cara tiene una especie de lengua o de vómito, la cara original que hemos visto antes y que está casi superpuesta a la del Guardia Civil? Bueno, esto no era una información válida, simplemente esa cara, la pava, llevaba 30 años colocada ahí detrás de un cristal, pero con el tiempo se había visto que le salía algo. ¿Cómo nos quedamos cuando empezamos la investigación de archivos de la Guerra Civil y vemos que Miguel Chamorro, que sabíamos que había muerto con su familia, la familia de María, no había muerto con disparos, no había muerto fusilado, había muerto envenenado? Antes que su familia, Miguel Chamorro se equivoca, come unas bayas que no son, que son cicuta, y el parte médico que recuperamos dice que muere
en la noche del 2 de febrero vomitando sangre, como si fuera, vamos, una provocación del propio veneno. Y entonces la propia familia, la propia María, es consciente de que esa cara que tiene en su casa hace 30 años está dando una información, sea lo que sean las caras, que yo no lo sé, solo sé que no hay fraude de momento. Está sacando una serie de, paulatinamente, una especie de marca, de símbolo, que se corresponde con la muerte exacta, certificada médicamente, de el marido de su hermana. Ricardo, los ítems son enormes, además. Dime. Sí, digo, esta historia es sorprendente. Supongo que, sí, que además no se detuvo aquí, porque tú seguiste investigando en la línea psíquica, digamos, ¿no? Se ha hecho 3 investigaciones. Una de esas investigaciones nos lleva a otro lugar, justo el lugar de donde murieron los familiares, que es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Voy a parar aquí por otras razones. La desaparición de la talla de la Virgen de la Cabeza, entre otras cosas. Y sobre todo es que Belmez no es uno de los casos más espectaculares del mundo paranormal. Me llamaron de una asociación, pues dicen que los americanos son los primeros en todo, bueno, que yo me quisieron hacer formar parte de la Asociación de Parapsicólogos de Estados Unidos. Para ellos, Belmez no es lo más importante, es el más importante fenómeno del mundo en cuanto a la transición. Ningún otro fenómeno paranormal ha dejado a los investigadores investigar. Ningún otro fenómeno ha tenido un paragnosta tan impresionante como María y la hemos perdido. Se nos ha escapado de las manos lo que podíamos haber hecho. Si hubiéramos caído todos antes, hace 10 años, ya no lo tenemos. Se hubieran dejado también. Hay un momento muy dramático también en toda esta investigación que me gustaría que recordaras muy brevemente, Iker, es cuando de repente se descubre esta historia, es decir, se identifican las caras con los familiares. María evidentemente no había contado nada y ella no había caído en esa relación. Cuando de repente le ponen esas fotos delante, María, ¿qué dice? Sí, esas comparativas que estábamos viendo y además hay que... Hay otra comparativa también por ahí que podemos ver. Varias muy impresionantes porque hay que decir que fueron un grupo de niñas, las sobrinillas de María, desde 4 años hasta prácticamente 25 años, Carmen, Ana, ahí las tenemos en imágenes. Hay una muy impresionante, Javier, que es la niña pequeña, Paquita, de 4 años, cuyo cuerpo todavía hoy está en una fosa sin nombre, tumba sin nombre, por eso se llamaba así. Y María se queda muy impresionada cuando le planteamos esa serie de fotografías, esa serie de comparativas informáticas que por primera vez se hacían en España, y hay que agradecer a Salvador Ortega, uno de los pioneros de la policía científica. Que ha estado aquí muchas veces en este programa. La ayuda que nos prestó. Pero hay una cosa más increíble, Javier, no solo se comparaban las caras de los familiares y las fotografías, y había un 68% de, digamos, de similitud, sino que había otras informaciones, por ejemplo las llamadas psicofonías y demás, que hablaban de contenidos, nombres como Isabel, María, que eran los nombres de esos protagonistas. De tantos años de investigación, además. Sí. Carmen Porter, María se nos fue el 3 de febrero de este año, del 2004. Me gustaría también que nos situaras en lo que está ocurriendo ahora en Belmez, porque la casa, desgraciada o afortunadamente, no sabemos, se ha puesto en venta. La casa está en venta, ha salido publicado hace unas semanas en los periódicos que esa casa de Belmez se vende. Al parecer los hijos, ya no vive nadie allí, los hijos están un poco hartos de que se les moleste la gente que va a visitar esa casa, de que les moleste continuamente, y se quiere hacer algo. Esperemos que la compre alguien para hacer un museo, para hacer un centro, para que este fenómeno no se pierda, Javier. Hablábamos antes de psicofonías en Belmez y hay una última pregunta de Laura Bernal que nos decía: os sigo desde el primer programa y quería preguntaros si es cierto que Germán de Argumosa sacó unas psicofonías terroríficas en la Casa de las Caras. También quería saber qué opina el profesor de las últimas investigaciones. Iker Jiménez, los últimos segundos. Hace apenas unas semanas hablábamos con Germán, impresionadísimo. Os dejo un detalle: la primera psicofonía que se graba en España probablemente es en Belmez, año 71, y dice: aquí empieza el infierno, es una de ellas. El lugar de acceso al Cerro de la Cabeza se llama Valdeinfierno, por ejemplo. Son tantas las pistas, tantas las cuestiones que ustedes nos hacen llegar, que forzosamente tendremos que dedicarle un programa a este misterio de las caras de Belmez más en profundidad. Nos despedimos aquí. El otro lado de la realidad ha llegado a su punto final, no sin antes mostrarles el resultado de la pseudosangre de San Pantaleón, tan líquida que después de unas horas al calor de los focos ya es perfectamente líquida y cae absolutamente por la fuerza de la gravedad. Misterio, truco, realidad, milagro, ¿quién sabe? La duda la tienen ustedes igual que la tenemos nosotros. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos investigando. No se pierdan otras ediciones de El otro lado de la realidad. Hasta pronto.